Colegas, bienvenidos. Vamos a platicar ahora sobre rodales incoetáneos, ¿verdad? Los rodales incoetáneos es uno de los métodos más populares de manejo de los bosques naturales en México y sin embargo es considerado como un método que ha descremado los bosques, cosa que no debía ser siempre y cuando el método esté bien aplicado. Puede suceder, ¿verdad? Pero experiencias positivas del método demuestran que cuando este es bien aplicado puede incluso aumentar las existencias de los bosques por el simple hecho de usar un mejor manejo del espacio. Pero los métodos de los que vamos a platicar no tienen tanto que ver con el manejo del espacio, pero sí tienen que ver con algunos de los conceptos básicos. Voy a revisar algunos de estos conceptos en los siguientes minutos. ¿Cuál es la estructura diamétrica de un rodal incoetáneo? Cualquier libro que ustedes consulten de silvicultura les va a aparecer algo como esto. Colegas, esta es una progresión tipo Likurt, ¿verdad? En el estudio del profesor Likurt, ustedes podrán ver que básicamente se muestra un diagrama de este tipo, ¿verdad? Donde los diámetros pequeños están bastante bien representados en la parte más baja, ¿verdad? Hay muchos árboles relativamente pequeños, ¿verdad? Y pocos árboles grandes. Y de estos pocos árboles grandes son los que yo voy a cosechar. Incluso también se habla de un diámetro mínimo de corta, ¿verdad? Para que un rodal incoetáneo se considere como tal, tiene que tener al menos 3 o más clases de edad, ¿verdad? Aquí hay una implicación obvia cuando eso sucede, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación obvia? Bueno, aquí estoy poniendo simplemente la misma gráfica vista como va. Pero ¿cuál es la implicación de esta estructura? Colegas, la implicación obvia es esta. La edad y las clases diamétricas son equivalentes. Quiere decir que los árboles pequeños son jóvenes y los árboles grandes son maduros. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Saben por qué? Porque muchos rodales en México, ¿verdad? Los árboles pequeños realmente no son árboles jóvenes, son árboles suprimidos. Hay una diferencia entre un árbol suprimido y un árbol joven, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Se trata de dejar individuos jóvenes, que los árboles pequeños sean individuos jóvenes, ¿verdad? El método se usa mucho para especies tolerantes a la sombra, pero no está limitado a especies tolerantes a la sombra. Nada dice que las especies tolerantes a la sombra no puedan crecer como coetáneas, ¿verdad? Eso lo hemos hecho en México, un atavismo que a mí, francamente, no me parece correcto, ¿verdad? Si una especie es tolerante hay que manejarla como coetánea. No, no es verdad. Resulta que nuestras especies tolerantes, sobre todo avies, ¿sí? Y algunas especies semitolerantes de pino, son de las que más rendimiento tienen por hectárea. Entonces, manejarlas como especies incoetáneas, pues es un desperdicio del potencial de crecimiento. Realmente la forma como manejamos los bosques en México de rodales incoetáneos tiene más que ver con problemas de la expansión de la frontera agrícola. Había mucho miedo de la expansión de la frontera agrícola, ¿verdad? En los años 30, y por eso el método se diseña de forma tal que no se descubran grandes áreas cuando se hace manejo como cuando se hace manejo coetáneo. Bueno, aclarado este punto de las clases, ¿sí? Este es el otro punto que se le olvida a la mayoría de las personas cuando hacen manejo en coetáneo. Al definir una estructura meta para manejo en coetáneo, están implícitamente definiendo un inventario meta. El inventario meta tiene que ver obviamente con un capital del bosque. Esto quiere decir que si nosotros establecemos un inventario meta relativamente alto, podemos cosechar más, a lo mejor en tiempo más largo, pero podemos cosechar más, ¿verdad? Y obviamente implica que las intervenciones pueden ser mucho más frecuentes. Pero esto es algo que se le olvida a la gente. Un bosque incoetáneo, para manejarse como un bosque incoetáneo, necesita establecer una estructura diamétrica meta que implica un inventario meta. Y esto de preferencia para cada rodal. Porque algo que vale la pena comentar es y cómo se ve el volumen por clase diamétrica. Déjenme mostrarles el ejemplo con la estructura que tenemos arriba. Fíjense, esto es bien interesante, entender cómo es el inventario
a nivel de volumen. Quiere decir que este debía ser nuestro inventario meta, ¿verdad? Porque nosotros solo estamos cosechando el volumen que crece, tanto de las categorías como de la categoría del diámetro mínimo. Vale la pena decir esto. Uno de los impedimentos más fuertes para el manejo de los bosques incoetáneos en México es que solamente cortamos los árboles de las categorías del diámetro mínimo permisible de corta, ¿verdad? Que son generalmente las categorías grandes. Y nunca le damos tratamiento a estos árboles pequeños, ¿verdad? Por no darle este tratamiento, lo que sucede es que nunca llegamos a una estructura meta deseable que nos dé un inventario meta deseable. Vamos a ver de qué hablamos cuando nos referimos a eso en la siguiente slide. Ahora, ¿cómo se ve el volumen respecto al tiempo en los rodales incoetáneos? Una aclaración que vamos a hacer aquí: en los rodales incoetáneos no hay un turno, ¿verdad? Esto para que mucha gente se quite la idea, eso de que el rodal incoetáneo tiene un turno. Yo, por más que la gente me lo quiera explicar, les digo, no es el concepto. El concepto de turno implica la aparición y desaparición total de una masa. Pero bueno, colegas, en esta gráfica vemos la imagen idealizada de un bosque incoetáneo, ¿verdad? Empieza con 120 metros cúbicos y cada vez que lo intervenimos, más o menos cada 10 años, como aparece en la gráfica, cortamos, crece, volvemos a cortar, vuelve a crecer y así ad infinitum, ¿verdad? Esto se podría decir que es el concepto más puro de lo que es básicamente el rendimiento sostenido, ¿verdad? Cómo sostenemos la cosecha. Bueno, bien fácil, solo cortamos los intereses que nuestro capital creció y garantizamos que eso nos permita seguir cortando el bosque. Es lo más sencillo, ¿verdad? Pero también pueden tener casos, este es el caso más ideal, ¿verdad? Es un bosque obviamente ya manejado, ¿verdad? Empezamos y llegamos al mismo punto. Quiere decir que aquí establecimos un inventario meta de 120 metros cúbicos. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido un caso como este? Quiero que lo veamos rápidamente. Este es el caso positivo, ¿verdad? Sin embargo, implica que yo empecé con un inventario de 160 metros cúbicos, pero siendo que mi inventario meta es 120 metros cúbicos, yo hago, esto me lleva a mí en la primera intervención, ¿verdad? Obtener un gran volumen y luego manejarlo a 120 metros cúbicos en rendimiento sostenido, ¿verdad? Más o menos son 30 metros cúbicos cada intervención. Pero colegas, también, si conocemos nosotros las tasas de crecimiento, esto que les presento debía ser posible, ¿verdad? Empezamos con un rodal con déficit, ¿verdad? Tiene 80 metros de existencia. Quiero que piensen que cualquier masa no manejada, la naturaleza va a empezar a hacer cosas ahí, ¿verdad? Aquí yo estoy suponiendo que nuestro rodal, con nuestro primer manejo, ¿verdad? Con nuestro primer corta, pasamos de 70 metros cúbicos a 60 y tantos, pero yo asumo que fue una silvicultura rica, ¿verdad? Dejamos árboles vigorosos, abrimos espacio para que la masa, de forma tal que 10 años después yo regreso, ¿verdad? Y en vez de 60, pues ahora tengo 80. Otra vez vuelvo a hacer trabajo vigoroso de silvicultura y 10 años después ya tengo 100. Y de ahí me voy y recupero ese nivel de rendimiento, ¿verdad? Esto también es posible en rodales de muy buena calidad de sitio que han sido mal manejados. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar esfuerzo, y eso siempre se tiene que tener en cuenta cuando se manejan rodales 50 años. A lo mejor lo más sencillo en este caso hubiera sido renovar la masa a cero y a partir de esa masa en cero definirla como un rodal incoetáneo. Más trabajo, pero es posible, ¿verdad? La defino en cero como un rodal coetáneo y luego voy abriendo espacio para ir generando las masas dentro. También eso es posible, colegas, ¿verdad? Para que no lo quiten de su bagaje de conocimiento sobre los bosques incoetáneos. Colegas, aquí tengo un caso, que es el caso muy común que ha pasado en México, ¿verdad? Nuestra línea roja es la que yo les mostré, nuestra línea teórica, pero esta línea teórica realmente representa un crecimiento exponencial. Muchas veces esto no es cierto. Les voy a decir por qué no es cierto. Porque las diferentes clases diamétricas están creciendo a ritmos diferentes. Entonces pensar que cuando yo abro la masa todas van a responder igual, no es verdad. Lo más probable es que respondan como la línea azul. Y si están respondiendo como la línea azul, quiero que vean
que si están respondiendo como la línea azul, en cada vez que yo aplico una corta, estoy reduciendo el inventario. De forma tal que al tercer o cuarto ciclo de corta, pues yo ya reduje mi rendimiento. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso lo ideal sería esto, ¿verdad? Tenemos que reducir un poco esa intensidad de corta, entendiendo que la tasa de crecimiento es así, porque de otra forma nos va a llevar a que cada vez que regresamos vamos a cortar más de lo que se puede cosechar, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de evaluar el crecimiento. Colegas, regresemos a nuestra curva tipo Likert. La estructura Likert realmente se establece de manera intuitiva, ¿verdad? La progresión de Likert es simplemente una constante que ustedes establecen para decir, este es mi ritmo de disminución de la clase diamétrica. Nosotros, para ver esto de una manera un poco diferente, vamos a empezar a platicar de la estructura propuesta por el profesor Meyer, que básicamente decía, bueno, esta es una J invertida, y como buena J invertida se puede modelar con una función exponencial de este tipo, ¿verdad? Donde K es igual al diámetro, donde K es igual al número de árboles cuando el diámetro vale 0. De entrada ahorita no vamos a comentar qué es eso, pero ustedes ya pueden ir pensando exactamente qué implica eso de cuando el diámetro es igual a 0, ¿verdad? El número de árboles. El doctor Meyer, para desarrollar este método, se va a hacer cosas relativamente sencillas. Primero linealiza su función, ¿verdad? Al momento de linealizarla, nos queda esto, ¿verdad? Que el logaritmo del número de árboles es igual a esta función lineal. Y de esta función lineal, colegas, vamos a recordar unos conceptos, ¿verdad? Si tenemos dos puntos sobre esa línea, uno definido por este número de árboles y este diámetro, y otro punto, el N2, ¿verdad? Definido por este número de árboles y el diámetro D2, ¿verdad? Es posible calcular el valor de A porque A, colegas, va a representar la pendiente entre estos dos puntos. Esto es álgebra, es geometría analítica básica, ¿verdad? La pendiente entre esos dos puntos está definida de esta forma, ¿verdad? Es una progresión y es una progresión geométrica. Aquí abajo les muestro básicamente el razonamiento similar al que haría el Likert, ¿verdad? Si esto es visto desde el punto de vista del número de árboles, pero yo tengo realmente esto, eso implica que yo puedo sustituir en la ecuación A por esto, el logaritmo de Q. Q es bien importante, vamos a ver por qué. Porque Q nos representa esa progresión geométrica. Y D2 y D1 representan el cambio en las categorías diamétricas que yo voy a denominar delta D. Quiere decir cuál es la amplitud que ustedes quieren dejar en sus categorías diamétricas. Finalmente, nuestra expresión quedaría así, ¿verdad? Y esta transferida al modelo de Meyer, ¿verdad? Nuestro modelo exponencial básico, simplemente es esto. Colegas, aquí hay cosas de intuición que vamos a platicar. Delta D es el ancho en categorías de 5 o de 10, el ancho en las categorías que usted quiera. Y Q va a ser nuestra progresión geométrica. Ahora, una de las grandes cosas que hizo Meyer vienen a los valores que especifiqué, ¿verdad? Ay, ya me brinqué para acá. Entre esos valores que especifiqué de 5 y 65 centímetros, ¿sí? Teniendo eso, calculo, ese 682.7 sale de esa sumatoria definida esta Q, y nos sale que el valor de K es 279. Y colegas, ¿se acuerdan que platicamos que K es el valor del número de árboles cuando el diámetro es 0? ¿Y qué implica eso? Colegas, ¿qué pasa cuando yo tengo un diámetro 0? Implica que K representa la regeneración meta, colegas. Mucho cuidado, K es la regeneración meta. Y en la mayoría de los métodos y de las estructuras montadas con el método de Meyer, ustedes van a poder ver cuál es su regeneración meta. Esto es bien relevante porque me he encontrado mucha gente que se establecen metas imposibles de regeneración en bosques cincuetáneos en México, ¿verdad? 1000 árboles por hectárea, 1500 árboles por hectárea. No, colegas, incluso
áreas basales relativamente pequeñas, de 15 o 20, de 15, de 10 a 15 metros cuadrados por hectárea, requieren regeneraciones relativamente bajas, ¿sí? Entre 100 y 120. Y cuando digo regeneraciones bajas, estoy hablando de regeneración establecida, no de toda esa regeneración que se viene cuando inician las lluvias, ¿verdad? Que muchos pequeños plantitas que no van a llegar ni siquiera a brinzales. No, estamos hablando que es acá, representa árboles que a lo mejor no son medibles porque todavía no tienen el 1.30, pero que ya podemos considerarlos como regeneración establecida. Como todo está por hectáreas, este es un valor bien relevante, ¿verdad? Sobre todo para que no pierdan la dimensión de cuál es su regeneración esperada. Colegas, aquí está la gráfica que hicimos, ¿verdad? Así se ve la estructura. Esta estructura nueva, que está ahí en rojo, nos representa esa estructura teórica que idealizamos. Que tenga siempre 15 metros cuadrados por hectárea y que el Q sea 1.5. Mientras más pronunciado es el Q, implica que su bosque tiene más velocidad de crecimiento o ustedes quieren poder intervenirlo más frecuentemente. Dependiendo del tipo de bosque y del tipo de productos extraíbles del bosque, esto es deseable o no. ¿Sí? Porque tiene un costo siempre la extracción selectiva. Quiero que piensen una cosa. Nosotros los mexicanos tenemos de los peores historiales de manejo en términos cuantitativos, es decir, va uno con el silvicultor, le pregunta que cuáles son sus crecimientos por diámetros y no le saben decir, no, es que eso, he tomado datos pero no sé. Bueno, aunque tenga la gente mucho tiempo luego manejando el bosque. En teoría nosotros debíamos tener en nuestros rodales manejados sitios relativamente permanentes donde estuviéramos evaluando esto para no estar trabajando a ciegas cada 10 años, ¿verdad? Esta es una parte y es un ejemplo que quiero que veamos. Fíjense, todas estas estructuras que aparecen aquí, todas estas tienen la misma área basal meta, todas. Lo único diferente es el valor de Q. Ahí estoy trabajando ya con ese concepto de inventario, ¿verdad? La primera es una muy pronunciada, una Q muy pronunciada. La segunda es nuestra Q de 1.2 que tenemos por allá, ¿verdad? Tenemos nuestra Q de 1.5. Mientras más pronunciada es la curva, ustedes asumen que tienen que hacer, pueden extraer más volumen del bosque, pero tienen que hacer más trabajo silvícola, ¿verdad? Esto también depende del tipo de especie que tengan, que sea tolerantes o no a la sombra. Aquí sí, ¿verdad? Una especie tolerante a la sombra podrá aguantar estructuras Q de 1.5 y 1.7. Una especie intolerante a la sombra tendrá que poder aguantar estructuras de 1.2, como esta que está aquí en rojo, que son de las más pequeñas. Sin embargo, todas tienen la misma área basal meta. Y aquí, colegas, esta estructura rosa, esta estructura morada, perdón, que se ve aquí, representa una idealización que todo el mundo me dice, ¿por qué no lo hacemos así en México? Que es 1, y ese 1 implica que ustedes tienen el mismo número de árboles por cada categoría diamétrica. Un problema de hacer eso es que es bien difícil garantizar la supervivencia de los árboles relativamente jóvenes. Entonces nunca es bueno tener una Q demasiado pequeña de forma tal que no me permita ajustes posteriores en la densidad del rodal, pero tampoco quiero una Q demasiado pronunciada que me lleve a abrir huecos demasiado grandes que yo tenga que regenerar de manera demasiado rápida. Voy a voltear a ver una siguiente transparencia, que esa es bien reveladora de qué implica además cada una de estas estructuras diamétricas. Y es esta. Colegas, estos son los inventarios de cada una de esas estructuras. Quiero que vean, mis estructuras más pronunciadas en Q, aunque todas estas tienen la misma área basal, ¿verdad? Mis estructuras más pronunciadas van a tener relativamente pocos árboles comercializables, ¿verdad? De 40 y 50 respecto al resto del volumen. Me va a permitir a mí además ajustar, que algunos de estos árboles pueda ajustarlos cuando yo quite estos de acá, ¿sí? Mi estructura 1.2, quiero que vean, es esta, ¿verdad? Tiene relativamente poco volumen en esta parte y gran volumen en esta parte, igual que mi estructura 1, que esta es mi estructura idealizada, ¿verdad? Tengo gran volumen en esta parte, pero un problema es que yo asumo que mi mortalidad es casi cero en cada una de estas categorías. Yo puedo mantener las categorías de edades siempre. Esto parece más bien como silvicultura en grupos, ¿sí? Y sin embargo, todos estos tuvieron la misma área basal meta.
Colegas, seguramente que esto va a quedar un poco más claro ahora que hagamos el ejercicio, ¿verdad? Pero esto es la matemática básica del método de Meyer que vamos a estar viendo en sus videos demostrativos.